al WhatsApp más 569 96 40 26 31. Cambios Puratich. Seriedad y responsabilidad al servicio de usted. Compra y venta de moneda extranjera y seguros internacionales. En Punta Arenas, módulo central, local 258, segundo piso, zona franca. En Puerto Natales, Barros Arana 145, a pasos del centro de la ciudad. Todos nuestros locales cuentan con altos sistemas de seguridad. Atención de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Compra y vende las divisas más utilizadas en el mundo. Obtén precios de compra y venta altamente competitivos. Teléfono de contacto más 5699-8880-780. Cambios Puratich. Seriedad y responsabilidad al servicio de usted. Compra y venta de moneda extranjera y seguros internacionales. Lo que usted está viendo en pantalla a las 10:36 son las filas impresionantes que hay en el centro de la ciudad en estos momentos. Todos los bancos con fila. Esa fila partió en Borges, da la vuelta por Borges, baja por José Menéndez y llega hasta la sucursal del Banco Estado, que está en Magallanes con José Menéndez en toda la esquina. Impresionante, ¿eh? Impresionante. En el momento más complejo en términos de aumentos de casos de contagios por COVID-19, así está la gente, o pagando algo o cobrando su 10% de la AFP. Imagínese ese recorrido que hace el equipo del BDR, de Polar Comunicaciones, para mostrarnos la realidad, la situación que se está viviendo en muchos sectores en el casco central de la ciudad de Punta Arenas. Esto pasa también en otros sectores del territorio nacional, no solamente en Punta Arenas, pero acá se hace mucho más preocupante por la realidad, por la situación que estamos viviendo. Mire, ahí vamos a dar la vuelta por Magallanes. Ya partimos en Borges, ¿no? Dimos la vuelta, doblamos José Menéndez, bajamos José Menéndez y ahora doblamos por Magallanes y la fila sigue. Es impresionante. Son decenas y decenas de personas que están haciendo fila. Y por otro lado, si usted tiene que hacer fila y va a otro banco como el Banco Estado, el alcalde está regalando café, afuera de la municipalidad de Punta Arenas. No creo que sea Patagonia Blend, ojalá, para la gente que está ahí. Pero ahí vemos al alcalde regalando café a la gente que está haciendo otra fila que llega desde José Nogueira hasta 21 de mayo, donde da la vuelta también para otro resto de gente, que es mucha, haciendo fila para llegar al Banco Estado de la Plaza de Armas. Pero si tiene frío y va a estar ahí, tiene que ir a hacer fila, el alcalde está regalando café ahí a las afueras de la municipalidad de Punta Arenas. 10:38, otro de los bloques regalones del día viernes, hashtag Locos por el Cine, con nuestro colega, el periodista Guillermo Muñoz, natalino de corazón. ¿Cómo está, don Guillermo? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy contento hoy día. ¿Todo bien? Con todo frío, bien. ¿no? Con una Mucho sensación frío. térmica bajísima, menos 7 había hace un ratito. Hoy día... muy interesante lo que vamos a hablar, además con fines de semana de cuarentena, la gente anda buscando con qué entretenerse, qué poder ver en las diversas plataformas que hay a través de Internet. Y hoy día vamos a hablar de documentales musicales, sus características, lo que hay en Netflix, lo que hay en otras plataformas. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta, las películas o lo relacionado con la música o estas películas que son cantadas, pero acá vamos a hablar de documentales, de historia de la música, Guillermo. Sí, claro, o sea, la música y el cine tienen una relación histórica de incluso antes de la llegada del sonido, porque cuando incluso el cine todavía no tenía sonido, estaba la persona en el piano o en la orquesta. Sería muy interesante algún día descubrir o reconstruir cómo era que se hacían esas funciones de películas mudas donde había un acompañamiento musical aquí en Magallanes, porque ¿Sí? no era un arte que no requiriera de un conocimiento mínimo. Había lecturas de notas musicales, de hojas que venían marcadas con lo que se debía interpretar. Por lo tanto, la gente que estaba al tanto tenía que tener cierto bagaje musical. Entonces esa relación del cine es casi histórica con respecto a esta simbiosis. Entonces ahí te podría decir que estos documentales, que no son películas musicales, sino que son documentales, documentos históricos,
dentro del concepto, ¿cierto?, de intentar atrapar la realidad, su búsqueda es darle un tributo a la música y a la vez la música darle un tributo al cine. Por esta relación que han tenido permanentemente. Entonces lo que hoy día... Paréntesis, Guillermo, y nos metemos de lleno contigo, y te cedo la palabra todo el bloque. No, pero mi pregunta va que en esos tiempos, cuando partía el cine, miren lo que se me vino a la cabeza, igual había música, pero era en vivo, ¿no? Habían orquestas en vivo, no es que después había una post-edición, una postproducción musical, le colocamos la música después. No, en esos tiempos se hacía la música en vivo, me imagino yo, para grabar una escena. Exactamente, o sea, había diferentes formas. Había una que se grababa el sonido aparte y así como que en un disco, en el momento se sincronizaba y se colocaba la película y se colocaba la música al mismo tiempo. Y habían eventos especiales donde no se tenía esta tecnología y por lo tanto se buscaba al músico del pueblo. Muchas veces estas películas venían con cierta partitura, ciertas indicaciones, y por lo tanto la persona podía sugerir o podía interpretar lo que le estaba entregando el documento respecto a lo que tenía que interpretar o cuál era la idea un poco de la historia. Perfecto. ¿Con qué partimos, Guillermo? Bueno, partamos por Netflix, ¿cierto? Que de cierta manera la idea de este programa nace un poco por lo que comienza a aparecer en Netflix. Y estamos hablando de una obra que es sobre Queen, que se llama Show Must Go On, o El Show Debe Continuar. Un documental de hace un año atrás, donde se plantea un poco la resurrección de Queen a través de un nuevo vocalista, y cómo, que es el joven Adam Lambert, ¿cierto? Un joven intérprete, muy joven, que se presentó en el programa American Idol y de ahí agarró cierta relevancia, y posteriormente con algunas polémicas, como con algunos tipos de cuestionamientos, llega un momento en que Queen considera que es la persona idónea para que pueda reemplazar el rol de Freddie Mercury. Mucho de esto se da por el tema del éxito de la película sobre Freddie Mercury, que cierto que fue un exitazo, una de las películas y un peliculón, buenísima película. Que mira, fíjate la coincidencia, que conectando generacionalmente, yo por ejemplo, que en la década del 90 vi The Doors, me conecté con The Doors, hay mucha generación de los años 90, del 2000, que de cierta manera se informaron de que existía una banda que se llamaba Queen, Nueva Generación. Sí, tienes toda la razón. ¿Dónde viste la película de The Doors? Yo la vi en el Palace. En el Palace. Ah, muy bien, perfecto. Fuimos a la misma Bermú, capaz. Sí. Entonces el documental nace de cierta manera desde el éxito de la película, el resurgimiento de Queen, y cuenta un poco los avatares para que este vocalista, Adam Lambert, pueda cumplir ese rol. Que es bien interesante porque ahí él plantea, y los mismos músicos dicen, esta era una misión muy difícil, pero era el momento de que hoy día nuestra música estuviera por sobre, no que estuviera esta idea de que ya Queen había desaparecido por lo imprescindible que era Freddie Mercury. Entonces, es un documental que estrenó hace poco Netflix y que es muy interesante y que tiene el título de uno de los últimos temas de Queen con Freddie Mercury, que es cierto, El Show Debe Continuar, la historia de Adam Lambert, ¿cierto?, sobre este nuevo vocalista. Buenísimo. Me gusta Queen. Yo creo que yo comparto. Hay generaciones que se conectaron con Queen como nosotros nos conectamos con Doors en los 90. Hay generaciones pequeñas, nuestros hijos, que cacharon Queen y que además se puso muy de moda. Lo que me gusta, me encanta, uno de mis grupos favoritos en la adolescencia, In Excess. Sí, exactamente. Bueno, este documental es muy, pero muy interesante, Mystific, que también lleva el título. Acá hay un punto común. Muchos de los documentales llevan los títulos de algún tema musical. Sí. En este caso, Mystific es el documental sobre la vida de Michael Hudson, el vocalista del grupo In Excess, el grupo australiano que durante fines de los 80 estuvo en el peak, prácticamente te podría decir que su álbum, casi todos los temas fueron número 1, New Sensation, tantos, ¿no? Muchos temas, hasta un lento no tremendo. Imagínate, entonces muestra toda la historia de Michael Hutchins, él como vocalista de este grupo de In Excess, de lo rápido que saltó a la fama In Excess, eso es algo muy llamativo, de la vida de él. Él es una persona con mucha sensibilidad,
tuvo algunos amoríos. Por ejemplo, gracias a este documental uno se entera que él tuvo un romance con Kylie Minogue, muy intenso. Y además ella comparte algunas imágenes muy íntimas con respecto a su relación con él. Entonces, pero a la vez este documental tiene un interés periodístico, y esto fue muy resaltado en los noticieros, sobre todo estos espacios dedicados a la cultura y el espectáculo, porque aquí, no sé si tú te recordarás, nosotros que somos la generación del 80 y parte del 90, que cuando apareció o cuando se dio la noticia de su muerte, fue muy impactante, y apareció como un suicidio normal, ¿cierto? Casi estigmatizado con este tema de que los artistas tienen cierto mundo oscuro y medio una depresión un poco interna respecto a sus vidas. Pero ahí quedó. Bueno, acá el documental revela la circunstancia. No voy a hacer el spoiler, porque es interesante. Sí, claro. Revela la circunstancia. Mira, para utilizar una frase un poco burda, la circunstancia casi estúpida, por la cual hay un antes y un después en la vida de Michael Hutchence, que finalmente terminó en su trágico final. Muy bien armado, muy bien editado, muy bien contada la historia, ¿cierto? Y muy impactante todos los antecedentes que se van entregando. Está re buena, ¿eh? Pero la veo clavado hoy día en la noche de Mystify, sí, Mystify sí. de Inexes. Sí. Y me acuerdo del momento de haber escuchado la noticia que es encontrado muerto en un hotel. Bueno, no vamos a hacer spoiler como bien dices tú. Avancemos, sí. Vamos con Bob Dylan. Martínez Scorsese hace este trabajo, buenísimo. Exactamente, y también está en Netflix. Y fíjate que es bien llamativo porque es el segundo trabajo de Martin Scorsese, de un director que en algún momento vamos a hablar de todas las películas que hay en Netflix, porque hay muchas. Pero esta es la segunda obra que él hace sobre Bob Dylan. Él hizo un documental biográfico, No Direction Home, hace varios años atrás, y ahora esta es su segunda participación. Y lo interesante de esto es que Rolling Stone Review lleva el nombre de una gira que hizo Bob Dylan con muchos representantes de la contracultura de los años 70. La década 70 es una década muy fuerte para Estados Unidos. La renuncia de Nixon, la guerra de Vietnam, muchas contradicciones vitales para este país. Y ahí Bob Dylan hizo una gira con Joan Baez, con Allen Ginsberg, con todos los que representaban un poco la cultura deep por Estados Unidos y Canadá. Ahí se hicieron algunas imágenes. Entonces Scorsese reúne estas imágenes, entrevista a los protagonistas, al Bob Dylan de ahora, al Bob Dylan de antes, recoge las imágenes y tú tienes una recopilación de casi 2 horas, un documental muy intenso, muy llamativo, pero que tiene un chistecito de Scorsese y Bob Dylan. Hay cosas que no son verdad. ¿Ah, sí? Claro. Por ejemplo, ya lo primero que dice Bob Dylan es que este documental está hecho por un director de tal nombre, estas imágenes la hizo un director que lo acompañó, y eso es mentira, eso lo filmaron ellos mismos y son imágenes de archivo. Una vez hubo una polémica porque se descubrió, aparecía una foto de Sharon Stone con Bob Dylan cuando ella era adolescente y ella está saludando a Bob Dylan y aparece ella hablando de ese momento. Bueno, ese momento después se cuestionó de que nunca había existido. Entonces Scorsese con Bob Dylan finalmente hacen un juego del cine muy llamativo. Incluso el documental parte con Georges Méliès, del que hablamos la semana pasada con Viaje a la Luna, parte con una magia de John Méliès utilizando al cine como un acto de magia, haciéndose aparecer a una mujer en la fines de 1800, en los orígenes del cine. Entonces ahí está la pista, ahí está diciendo, miren, esto es verdad, pero hay un poco de mentira. La magia del cine. Para quienes les gusta Bob Dylan, que Bob Dylan es un personaje muy cinematográfico, sí. Él tiene una película sobre su vida que se llama La historia sin mí, que cuenta su vida, pero en realidad que dicen muchos que mucha parte de su vida de lo que allí cuenta es mentira, y lo interpretan 7 actores, entre actores y actrices. Cate Blanchett ganó un papel por interpretar a Bob Dylan, imagínate, donde 7 actores y actrices interpretan a Bob Dylan en diferentes momentos de su vida. Él ya tiene una relación con el cine, también trabajó en la película Pat Garrett y Billy the Kid, le hizo la música en esta película de Sam Peckinpah, también él aparece ahí. Por lo tanto, la relación de Bob Dylan con el cine es muy intensa, muy permanente, no habría que extrañarse. Entonces, este documental vuelve a revitalizar eso, un gran genio de la música con un gran genio del cine, unidos ahí en una causa común.
Buenísimo, buenísimo. Todo esto que hemos hablado, las tres primeras, Netflix. Vamos a estos microprogramas, microdocumentales, bueno, ni tan micro, los documentales, pero una serie de historias de artistas que hizo Nat Geo, que los denominó BIOS, pero con artistas básicamente latinoamericanos, no argentinos, en rigor, casi todos, los BIOS que hizo Nat Geo. Claro, prácticamente la mayoría de los que realizó han sido con respecto a artistas argentinos, principalmente por los vínculos de National Geographic y Nat Geo, como se llama su canal. Pero son 3 documentales que ya están subidos en YouTube, en el canal de YouTube, por lo tanto se pueden abrir abiertamente si uno coloca ahí los títulos y coloca BIOS, con B larga, ¿cierto? BIOS, y después Nat Geo coloca el nombre del artista. Aquí podemos hablar por ejemplo, está el de Spinetta, dedicado a Luis Alberto Spinetta, un documental muy completo. Yo creo que más que hablar, está el de Spinetta, está el de Charly García, está el de Cerati, que uno lo puede descubrir abiertamente. Pero más que interpretarse es el formato, es la historia, porque algunos lo llaman no solamente documentales, sino que lo llaman docu-reality. Por ejemplo, en el documental sobre Spinetta, la hija de Alberto Spinetta es la que narra la historia, la que va haciendo el enlace, la que parte desde que sale de su casa para ir a recoger los testimonios para hablar sobre su padre, hablar con su familia, con los artistas que lo conocieron, y ahí aparecen imágenes, testimonios, y comienza a aparecer una biografía, o como se llama el cine, un bioepic documental, pero completísimo, y uno comienza a entender, lo más interesante que comienza a entenderlo desde la imagen de ahora, desde lo que significa la trascendencia de Spinetta ahora, pero a la vez también con antecedentes históricos e imágenes muy interesantes de ver, y también de la relación íntima que aparece con los familiares, con los artistas que están entrevistados. Sí, su relación con la hija, y hay unas frases de la hija donde ella en la adolescencia se da cuenta de lo que escribía su viejo y queda loca, porque no cachaba que su papá era capaz de escribir eso, claro, que escuchaba también su entorno. Es muy lindo ese docu-real. Y ese es un poco lo que se agradece del formato que hacen Nat Geo, ¿cierto? Que es que parte desde una visión intimista, desde alguien que se acerca a la música, entonces es algo muy hogareño, no es algo con esa cosa de la voz en tercera persona que habla de una manera muy impersonal sobre el artista, sino que todo está con mucha cercanía. Y aquí está otro de los grandes, ¿cierto? A veces creo que los argentinos no tienen esta discusión, pero muchas veces se pregunta Spinetta o Charly o Spinetta, pero en este caso... Eso es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, Guillermo? Claro, ¿quién continúa? Entonces, aquí sin entrar en esas polémicas, Julieta Venegas es el enlace, es ella la artista que va acercándose a Charly actual. Incluso el documental parte con ella comentando el primer momento que escuchó a Charly, que fue o que preguntó quién era. Ella cuenta que es en el momento cuando escucha el piano de Los Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Ella escucha ese tema, el piano, y cuando ella se acerca al dueño del bar, dice, esa música, ¿quién es? Dice, es Charly García. Y ahí ella comienza a atender a Charly García y a ponerle oreja. Entonces ella lo marca como uno de sus artistas más que más la ha influenciado. Se acerca a él, llega a su casa, al Charly actual, ¿cierto? El Charly después de la convalecencia que tuvo para salir un poco de los problemas de adicción que tenía, y allí comienza a construirse el retrato a través de diferentes testimonios. Hay de todo, David Lebón, una cantidad de personas, familiares de Charly. Aparece la anécdota de la piscina, cuando Charly se arrojó de un departamento también. Él lo explica de una manera y uno dice, ¿la verdad la interpretación que está haciendo ahora de ese salto al vacío? Esa imagen es icónica. Ahí dice, yo digo, ahí él dice una cosa bien interesante. Él dice, bueno, cuenta por qué salta, que él había hecho un poco el cálculo, y él dice, bueno, de que dolió, alguien cuenta, dice, que Charly cuenta, de que dolió, y él dice que lo que le dio miedo no fue saltar, lo que le dio miedo es no haber tenido miedo. Claro, sí me acuerdo de esa frase, absolutamente. Bueno, y lo que está muy contextualizado en el día de hoy, porque además estuvo de cumpleaños antes de ayer. Antes de ayer. Hubiese cumplido
61 años, Gustavo Adrián exactamente, Cerati. cumplió 61 años y hubiera celebrado 61 años Gustavo Cerati de haber estado vivo en este momento. Sí, también un muy interesante documental, también de Nat Geo, con la vida Cerati, que lo cuenta, el enlace en este caso es una artista chilena, que es Javiera Mena. Entonces Javiera Mena es la que llega a la casa de la familia Cerati, donde está la mamá, están las hermanas, está el hijo, y donde comienza a contar la historia de Gustavo Cerati, el Cerati niño, el Cerati que su padre, que era locutor de un programa de radio, lo presenta y hace una presentación, que es un momento maravilloso, que lo muestran ahí en un audio. El padre, como locutor de radio, presenta a su hijo, sí, como después lo presentaron miles. Sí, y aparece Gustavo Cerati con una voz todavía armándose, cantando así como un niño, pero la presentación que hace el padre es justamente es como si fuera, ya estuviera escribiendo la leyenda de su hijo. Es un momento muy maravilloso y es lo Qué mágico. Sí. Qué mágico. Vamos rápidamente, bueno, nos quedan 4 minutos. A YouTube, de los prisioneros hay poco, ¿eh? Hay muy poco, pero hay harto material, pero este yo lo quiero recomendar absolutamente porque es un documental que se mostraba en el año 1987 de manera clandestina a través de un noticiero que transitaba ahí por los tiempos del régimen militar, que era el Teleanálisis, una especie de noticiero alternativo que mostraba lo que ocurría en el Chile, ¿cierto?, del gobierno de Pinochet. Y allí se hace un reportaje que después se convierte en documental, que lo hace Cristian Galaz, que fue uno de los directores que dirigió la mayor cantidad de videoclips en los primeros momentos de Los Prisioneros, y ahí cuentan su historia, ¿cierto? Cuando ya viene el primer éxito, ellos ya han lanzado su primer disco, Pateando Piedra, el segundo, y ya viene La Cultura de la Basura. Entonces, todo ese momento de éxito, y es muy importante, no tanto aparte de mostrar lindas imágenes de ellos en la escuela, de San Miguel, donde ellos cuentan cómo se armaron, es importante porque además de conectar el documental con el contexto social, conecta un poco con el cambio en la música, que eran Los Prisioneros. Ese momento en que muchas veces estaba dominado por el canto nuevo, por el canto protesta, que era más oscuro, más apagado, de repente aparece algo que hace sacar una catarsis. Dice, no, ¿por qué no podemos gritar lo que sentimos? Y ahí en ese documental, Los Prisioneros se capta un poquito esa juventud y esa rabia. Bueno, y es uno de los puntos referenciales y fundamentales del por qué los prisioneros son los prisioneros. O Jorge González, ahí hay otra también discusión, si son los prisioneros o Jorge González, pero bueno, Fiscales ad hoc. Fiscales ad hoc es un documental que también en YouTube, Malditos, del Pablo Insunza. Es un documental que también, lo interesante que tiene es que se hizo en el 2000, pero recoge imágenes desde la partida de los Fiscales ad hoc, el grupo de punk más importante quizás que ha tenido Chile, también dentro del contexto del régimen militar, de la rabia, ¿cierto? Se podría decir que hasta ellos son prácticamente el grito de más rabia que levantó primero Los Prisioneros, de más rabia a través del punk, y a la vez hoy día el documental Maldito recoge los testimonios desde la hora, como toda esa trayectoria. Pero lo más interesante de este documental, además de conocer la historia de Fiscales ad hoc, es las imágenes que se van construyendo, la primera presentación, el año 86, 87, 90, es decir, imágenes de gran valor histórico con respecto a una de las bandas más importantes de este movimiento musical chileno. Qué buena, la banda más importante, como bien dice Guillermo, del punk chileno en la historia o en los últimos 30 años, o la única que ha habido importante, ¿no? Después pueden haber habido otras, pero los Fiscales obviamente van en el camino. Son prácticamente el grupo emblema. Sí, absolutamente. Los Ángeles Negros. Nos quedan Los Ángeles Negros y Quilapayún, para que la gente se prepare. No, vamos cerrando con esto. Y cerrando para un poquito dar el tributo a Onda Media. La página www.ondamedia.cl, que es como nuestro Netflix chileno, ¿no? Que antes tenía un poquito más restringido el acceso, pero hoy día está abierto por el tema de la pandemia. Y allí encuentra uno películas de ficción chilenas, documentales, cortos experimentales. Entonces ahí hay 2 documentales musicales de gran valor. El primero es Ángeles Negros, del Apache Busto y Javier Jorge Leiva, 2 directores que están en muchos documentales musicales, fíjate, después me fui dando cuenta. ¿Ya? Y Los Ángeles Negros es la historia reconstruye la historia de este grupo nacido allá por Chillán, por San Carlos, sus éxitos musicales, su éxito en México y después su división, con testimonios de ahora.
Ellos después se dividieron, tuvieron una pelea, ¿cierto?, que marcó mucho a Germain de la Fuente, porque se fue casi sin derechos, Sí. y de la otra parte, pero después, cómo los integrantes a través del tiempo han ido viviendo a costa de ángeles negros, de la música. Cada uno es una institución, cada uno ha hecho que la rentabilidad, ¿cierto?, la franquicia de estos talentos musicales, de esta voz, de estas composiciones, de este mundo romántico que pobló Latinoamérica, pudiera extenderse de diferentes maneras. Habla Germain de la Fuente, habla el Mario Garrido, habla el baterista, el Nacho creo que es, y que es un documental que recoge muchos testimonios y a la vez también los coloca en la pista con respecto a esta banda importante. Y el otro documental es Quilapayún, ¿cierto? Quilapayún, más allá del mundo, que es un documental sobre esta banda, más allá de la canción, que es sobre esta banda emblema también de la canción protesta en los años 60, después en el exilio y después en el retorno. Y cuenta también justamente toda esa fase, es muy interesante con respecto a las imágenes que entrega este documental sobre todo ese momento histórico revolucionario de Quilapayún, pero también cómo estos 11 integrantes durante el exilio, además de mantener despierta el emblema de la revolución, ¿cierto?, de la posible revolución latinoamericana, sí, a la vez también es un poco un homenaje a la música generacional de aquellos años. Dos documentales a través de www.ondamedia.cl. Eso te iba a preguntar, si el de Quilapayún también está en Onda Media, no en YouTube, está en Onda Media. No, Quilapayún y Ángeles Negros están en Onda Media. Perfecto, qué fin de semana musical y documentales se nos viene, ¿eh? Mi querido Guillermo Muñoz, periodista, y este hashtag Loco por el Cine, un gusto, nos vemos el otro viernes. Nos vemos el otro viernes. Que esté muy bien, chao Guillermo. Chao. Pausa, ya venimos y hablamos con Víctor Hernández de Historia Magallánica. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus?